Tom Bombadil, el misterio que nadie puede resolver. En un mundo donde el destino de reinos enteros se decide en guerras, donde los dioses y los hombres se enfrentan en una batalla sin fin entre la luz y la sombra, existe una figura que desafía toda lógica. No es un rey, ni un guerrero, ni un mago de gran poder, y sin embargo, su mera presencia es un enigma que desconcierta a todos los que han intentado comprenderlo. Él no teme a la oscuridad, no busca la gloria ni el dominio. Se ríe de los peligros que harían temblar incluso a los más grandes héroes. Camina sin miedo por los bosques antiguos, canta mientras la sombra de Sauron se extiende por la Tierra Media, y el anillo único, el arma más poderosa jamás creada, no tiene ningún poder sobre él. ¿Quién es realmente Tom Bombadil? ¿Cómo es posible que un simple habitante del bosque sea inmune a la corrupción del anillo? ¿Por qué ni Sauron ni los Valar parecen prestarle atención? ¿Y qué papel juega en la historia de la Tierra Media? Muchos lo han llamado un espíritu, un dios disfrazado, incluso el mismísimo Eru Ilúvatar caminando entre los mortales. Otros creen que su existencia es un capricho, una anomalía en la historia de Tolkien. Pero la verdadera respuesta, es mucho más profunda de lo que imaginas. Acompáñame en este viaje a lo desconocido, donde exploraremos cada pista, cada teoría y cada palabra que Tolkien dejó sobre este personaje. Al final de este video, entenderás por qué Tom Bombadil es el mayor misterio de la Tierra Media, y por qué su secreto podría cambiar la forma en que ves toda la historia. Aparición en El Señor de los Anillos, un ser fuera de lugar. Los hobbits vagaban perdidos en el bosque viejo, atrapados por fuerzas que no comprendían. Las sombras acechaban entre los árboles, y las raíces vivientes del viejo hombre sauce los envolvían con una intención oscura. Frodo, Sam, Merry y Pippin estaban indefensos, atrapados en un terror ancestral que no tenía rostro, hasta que apareció él. Con un canto despreocupado, irrumpió en escena un extraño personaje. Sus botas brillaban con un tono amarillo, su abrigo era azul, su barba dorada como el trigo al sol. Y sin esfuerzo alguno, con una simple canción, el viejo hombre sauce liberó a los hobbits como si nunca hubiera representado una amenaza. Así conocimos a Tom Bombadil. Un ser que no mostraba temor, que no empuñaba espada ni llevaba escudo. Un espíritu que parecía moverse al margen de las preocupaciones del mundo, cantando sin cesar, riendo como si la sombra de Sauron no existiera. Y mientras guiaba a los hobbits hasta su hogar, una pregunta comenzó a rondar en la mente de Frodo, y en la de todos los lectores que han explorado la Tierra Media desde entonces. ¿Quién es este misterioso ser? ¿Cómo es que camina por un mundo plagado de peligros sin ser afectado por ninguno de ellos? ¿Por qué parece inmune a la maldad que acecha en cada rincón de la Tierra Media? La primera pista sobre su verdadera naturaleza llegó en su propia casa. Allí, en el refugio que compartía con su esposa, la enigmática y radiante Valla de Oro, Tom Bombadil habló de tiempos antiguos, de los días en que las estrellas aún brillaban solas sobre el mundo. Él recordaba el principio de todo. Decía haber estado allí antes que los elfos, antes que los hombres, antes que cualquier otro ser viviente. Y lo decía con la certeza de quien habla de recuerdos, no de leyendas. Pero lo que realmente desconcertó a los hobbits, y a todos los que han leído esta historia, fue lo que ocurrió cuando Frodo le ofreció el anillo único. Tom Bombadil, sin dudarlo, tomó el anillo entre sus dedos. Lo giró, lo arrojó al aire y lo hizo desaparecer, solo para devolverlo con una sonrisa burlona. Se lo puso en el dedo, y nada ocurrió. No se volvió invisible. No sintió su peso. No cayó en la tentación de conservarlo. Era como si el anillo, la creación más maligna y corruptora de la historia de la Tierra Media, no tuviera ningún poder sobre él. Fue en ese instante cuando la verdadera pregunta emergió con más fuerza que nunca: ¿quién es realmente Tom Bombadil? ¿Cómo es posible que el objeto más peligroso de la Tierra Media no tenga efecto sobre él? ¿Acaso Sauron jamás pudo tocar su alma? ¿O es que Tom Bombadil existe en una realidad completamente distinta a la de los demás?
Lo cierto es que, desde el momento en que apareció en la historia, Tom Bombadil rompió todas las reglas de lo que creíamos posible en la Tierra Media. Y para entenderlo, tenemos que explorar lo que sabemos con certeza sobre él, y lo que Tolkien dejó sin responder. Lo que sabemos con certeza, su relación con la Tierra Media. Para entender a Tom Bombadil, primero debemos separar el mito de los hechos. A diferencia de muchas otras figuras de la Tierra Media, su existencia no está rodeada de profecías ni está atada a una gran misión. No busca un trono, no comanda ejércitos, ni siquiera parece interesado en el destino del mundo. Y, sin embargo, su sola presencia desafía toda lógica. Lo primero que sabemos con certeza es que Tom Bombadil es antiguo. No simplemente viejo, sino el ser más antiguo de la Tierra Media. En su propio relato, afirma que estuvo allí antes de que los mares fueran curvados, antes de que los elfos despertaran en Cuivienen, antes de que el mismo Sauron sirviera a Morgoth. No hay nadie que recuerde un tiempo en el que Tom Bombadil no haya existido. Pero su antigüedad no es lo único que lo hace especial. Tom Bombadil es un ser ajeno a la lucha entre el bien y el mal. No le teme a la oscuridad, pero tampoco la combate. No busca cambiar el destino del mundo ni desafiar el poder de Sauron. Él simplemente es. Y dentro de su dominio, su poder es absoluto. Ninguna criatura puede desafiarlo en su propio hogar, pues la tierra misma parece obedecer su voluntad. Lo segundo que sabemos es que Tom Bombadil es completamente inmune al anillo único. Mientras que Sauron, los reyes de los hombres y hasta los más sabios elfos caían bajo su influencia, Bombadil ni siquiera parecía reconocer su importancia. Para él, el anillo no era más que un objeto sin valor, sin poder, sin significado. Gandalf mismo reconoció esta extraña indiferencia cuando se debatía la posibilidad de esconder el anillo en la casa de Bombadil. Pero incluso entonces, los sabios del concilio de Elrond concluyeron que él no podría ser su guardián. No porque le tentara su poder, sino porque simplemente lo olvidaría. Para Bombadil, el anillo no tenía más importancia que una piedra en el río o una hoja en el viento. Lo tercero que sabemos es que su existencia no está ligada a ninguna raza conocida. No es un elfo, ni un hombre, ni un enano, ni siquiera un maya como Gandalf o Sauron. No pertenece a ninguna jerarquía cósmica de la creación de Arda, ni parece responder a ninguna de sus reglas. Incluso su esposa, Valla de Oro, parece ser un enigma. No es una elfa ni una humana, sino algo completamente distinto, un reflejo del mundo natural en su estado más puro. Y lo más extraño de todo, los Valar, los poderosos guardianes de Arda, jamás lo mencionan. Ninguna profecía habla de él. Ningún registro lo nombra como parte del diseño de los dioses. Y, sin embargo, ahí está, inmortal, inmutable, cantando y riendo en medio de una Tierra Media que se derrumba a su alrededor. Entonces, si no es un elfo, ni un maya, ni un dios, ni una criatura común, ¿qué es realmente Tom Bombadil? Para encontrar la respuesta, debemos sumergirnos en las teorías más fascinantes sobre su verdadera naturaleza. 4 teorías sobre la verdadera identidad de Tom Bombadil. Desde la primera vez que Tom Bombadil apareció en El Señor de los Anillos, los fanáticos y estudiosos de Tolkien han intentado descifrar su verdadera identidad. Es un ser que desafía todas las reglas establecidas, un enigma que camina y canta despreocupadamente en un mundo donde hasta los dioses toman partido en la batalla entre la luz y la sombra. ¿Cómo es posible? ¿Qué es realmente Tom Bombadil? Hoy exploraremos las teorías más fascinantes sobre su origen, desde las más lógicas hasta las más increíbles. Y al final, quizás descubras que la respuesta es más sorprendente de lo que imaginas. ¿Un maya olvidado? La primera teoría, y quizás la más accesible, es que Tom Bombadil es un maya. Un espíritu similar a Gandalf, Saruman, Sauron o Melian, que llegó a la Tierra Media antes de la Primera Edad y simplemente decidió no involucrarse en los asuntos del mundo. Esto explicaría su poder, su longevidad y su inmunidad al anillo. Pero hay un problema con esta teoría.
Todos los Maiar tienen algún tipo de propósito, alguna tarea que cumplir en la historia de Arda. Los Istari, como Gandalf, fueron enviados para ayudar a los pueblos libres. Sauron buscó dominar la Tierra Media. Incluso Melian, quien vivió apartada, tuvo un rol fundamental en la historia de Doriath. Pero Bombadil no hace nada de eso. No tiene una misión, no obedece a ningún Vala, y no muestra interés en la lucha entre el bien y el mal. Si es un Maya, entonces es el único que ha decidido apartarse por completo del destino del mundo, viviendo en su propio rincón sin tomar partido en la batalla que lo define todo. Y eso, simplemente no encaja. ¿El espíritu de la naturaleza? Otra teoría sostiene que Tom Bombadil no es un ser común, sino la encarnación misma de la naturaleza. Un espíritu primigenio que representa la Tierra Media en su estado más puro, ajeno a las guerras de hombres, elfos y dioses. En este sentido, Bombadil no es un Maya ni un Vala, sino una manifestación de la armonía y la vida en su forma más elemental. Esto explicaría por qué su poder está limitado a su dominio. Dentro de su hogar, en los bosques y praderas, nada puede desafiarlo. Pero fuera de ellos, su influencia parece desvanecerse. También explicaría su total desinterés por el anillo, pues, al ser un reflejo de la naturaleza en equilibrio, no le afectan las ambiciones ni la corrupción del mundo exterior. Sin embargo, esta teoría también tiene grietas. La naturaleza misma no es inmune al poder de Sauron. Los Ents, los árboles, los ríos, todos sienten la sombra de la corrupción, todos pueden ser tocados por la maldad. Pero Tom Bombadil no. Su risa sigue sonando aunque el mundo se desmorone. Su poder es absoluto dentro de su hogar, como si no solo representara la naturaleza, sino algo aún más antiguo. ¿El primer ser de Arda? Tolkien nos dice que Bombadil es el más viejo. ¿Qué estaba allí antes que nadie? Y si esto no fuera solo una forma de hablar, y si Bombadil fue el primer ser que despertó en la Tierra Media, incluso antes que los elfos, antes que cualquier otra criatura. ¿Podría ser el espíritu primigenio de Arda misma? Esto haría de él una entidad única, separada de todos los demás. No un Maya, no un elfo, no un hombre, sino algo completamente distinto, una fuerza original que simplemente decidió existir en su propio mundo sin interferir en el destino del resto. Quizás Bombadil es la primera canción de los Ainur, la primera chispa de la creación antes de que el mundo se llenara de guerras y reyes. Pero si es tan antiguo, si es el primero, ¿por qué no ha reclamado ningún poder? ¿Por qué no ha tomado parte en la historia de Arda? ¿Es realmente indiferente, o simplemente juega con reglas que los demás no comprenden? ¿Eru Ilúvatar en forma mortal? Y aquí llegamos a la teoría más extrema, la más discutida, la más increíble de todas. Algunos creen que Tom Bombadil no es otro que el mismísimo Eru Ilúvatar, el dios creador de Arda, caminando por su propia creación disfrazado de un ser sencillo y despreocupado. ¿Los argumentos? Bombadil es inmune al anillo, como si su poder estuviera más allá de la corrupción del mundo. Su antigüedad es absoluta, como si siempre hubiera existido. Y su forma de ver la vida es completamente diferente a la de cualquier otro ser en la historia de Tolkien. Mientras los elfos, los hombres y los mismos Valar se preocupan por el destino del mundo, él simplemente ríe, canta y disfruta del momento, como si supiera que todo está en equilibrio, como si nada realmente importara a largo plazo. Pero hay un gran problema con esta teoría, Tolkien mismo la desmintió en sus cartas. Dijo que Eru Ilúvatar jamás caminaría en forma física por Arda, y que Bombadil no debía interpretarse como una manifestación de Dios. Si aceptamos la palabra del propio autor, esta teoría se derrumba, aunque su misterio sigue en pie. Entonces, ¿qué es Tom Bombadil? ¿Un Maya sin propósito? ¿Un espíritu de la naturaleza? ¿El primer ser de Arda? ¿O algo más, algo que nuestras mentes simplemente no pueden comprender? Lo cierto es que Tolkien dejó su existencia envuelta en misterio, como si Bombadil fuera un eco de la infancia del mundo, una parte de la creación que se niega a cambiar, a corromperse, a involucrarse en la lucha de los demás. Y aunque nunca tengamos una respuesta definitiva,
hay algo que sí sabemos con certeza: Tom Bombadil es la mayor incógnita de la Tierra Media, y su existencia, de algún modo, lo cambia todo. Las explicaciones de J.R.R. Tolkien sobre Tom Bombadil. A lo largo de los años, se han escrito innumerables ensayos, se han debatido teorías y se han elaborado hipótesis sobre la verdadera identidad de Tom Bombadil. Pero hay una fuente que muy pocos han explorado con suficiente atención: las propias palabras de J.R.R. Tolkien. El creador de la Tierra Media no dejó todo en el misterio. En sus cartas y entrevistas, habló sobre Bombadil, aunque nunca dio una respuesta definitiva. Y lo que dijo es aún más desconcertante que cualquier teoría. Para empezar, Tolkien dejó claro que Bombadil no es un Maya, ni un Vala, ni una encarnación de Eru Ilúvatar. Rechazó por completo la idea de que fuera una deidad disfrazada o algún tipo de entidad divina que supervisa la Tierra Media. Pero entonces, si no era ninguna de estas cosas, ¿qué era? En una de sus cartas, Tolkien explicó que Bombadil es, en esencia, un enigma intencionado. No es parte de la lucha entre el bien y el mal, no tiene un papel que desempeñar en la Guerra del Anillo. Es una figura que representa algo completamente distinto al resto de la historia. Pero lo más interesante es cuando Tolkien menciona que Bombadil es el espíritu de la Tierra Media no conquistado. ¿Qué significa esto? Significa que, mientras los reyes y los dioses pelean por el control del mundo, mientras los ejércitos marchan y las sombras se alzan, Bombadil sigue allí, intacto, sin ser tocado por las fuerzas que intentan someterlo todo. No es un gobernante. No es un guerrero. No es un mago. Es la personificación de la libertad absoluta, de la existencia sin ambición, de la vida sin deseo de poder. Y por eso el anillo único no tiene efecto sobre él. El anillo corrompe porque se alimenta del deseo de dominación. Pero Bombadil no quiere dominar nada. No busca gobernar, no busca cambiar el mundo, no busca más de lo que ya tiene. Para él, el anillo no es nada más que un pequeño objeto brillante sin valor. Y eso lo hace inmune. Pero aquí viene la revelación más impactante: Tolkien también dejó claro que, aunque Bombadil es poderoso en su propio dominio, no es una solución para la Tierra Media. Si Sauron conquistara el mundo, Bombadil seguiría existiendo, pero en aislamiento, sin intervenir. No lucharía, no resistiría, simplemente continuaría con su vida, ajeno al destino de los demás. Gandalf lo entendió a la perfección: si todo lo demás estuviera dominado, Bombadil caerá al final, último como fue el primero, y entonces no tendrá poder sobre el mal que vendrá después. En otras palabras, Tom Bombadil no es un salvador. Es un testigo eterno de lo que ocurre en el mundo, pero nunca será su protector. Entonces, si Tolkien mismo admitió que Bombadil no tiene un propósito en la lucha entre el bien y el mal, si su historia no es parte de la narrativa épica de la Tierra Media, ¿por qué lo incluyó en El Señor de los Anillos? ¿Por qué este personaje aparece en la historia, solo para desaparecer sin dejar rastro? La respuesta está en la naturaleza de Bombadil. Él es un recordatorio de que, aunque las grandes batallas deciden el destino de los pueblos, hay cosas que permanecen al margen. Que en un mundo de poder y ambición, puede existir algo completamente puro, completamente libre. Un ser que no busca cambiar la historia, porque simplemente no lo necesita. Pero, ¿qué significa esto para la historia de la Tierra Media? ¿Por qué Tolkien quería que recordáramos a Bombadil como una presencia eterna y enigmática? La respuesta no está solo en lo que es, sino en lo que representa. Reflexión final: el significado de Bombadil en la Tierra Media. A lo largo de este viaje, hemos explorado todas las posibilidades, las teorías más fascinantes y las palabras del propio Tolkien. Hemos intentado descifrar un enigma que, después de más de medio siglo, sigue sin una respuesta clara. Pero tal vez la clave nunca estuvo en descubrir qué es Tom Bombadil, sino en comprender por qué está en la historia. En un mundo donde la guerra lo consume todo, donde cada ser lucha por sobrevivir, donde incluso los dioses toman partido en la batalla del destino, Bombadil es una anomalía. No busca poder. No teme a la oscuridad.
No le preocupa el destino del anillo único ni la guerra que se libra más allá de sus dominios. Él simplemente es. Y en esa simpleza, en esa aparente indiferencia, encontramos una de las ideas más profundas de Tolkien, la existencia de un mundo más allá de la lucha por el poder. La posibilidad de que haya cosas en la vida que no necesiten ser conquistadas, poseídas ni transformadas. Bombadil es lo inmutable, lo eterno, lo que permanece cuando todo lo demás cambia. Mientras Sauron y los reyes luchan por la Tierra Media, él sigue cantando. Mientras los hombres y los elfos lloran la caída de sus reinos, él sigue riendo. Mientras los hobbits emprenden la misión más peligrosa de la historia, él los recibe con canciones y hospitalidad, como si los eventos del mundo no tuvieran peso en su alma. Pero, ¿es indiferente realmente? ¿O nos está enseñando algo más profundo? Cuando Frodo le entrega el anillo, Bombadil no se corrompe porque no lo desea. Y en esa reacción está su verdadero mensaje: la única forma de ser libre del poder, de la ambición, de la sombra, es no desearlo en primer lugar. La maldad de Sauron, la desesperación de los reinos, la fragilidad de los corazones de los hombres, todo nace del deseo de control. Pero Bombadil no quiere controlar nada. Por eso es libre. ¿Es posible vivir así? ¿Es posible existir sin luchar por un propósito mayor? En la Tierra Media, la respuesta parece ser no. Incluso Gandalf entiende que Bombadil, aunque inmune al mal, no puede salvar el mundo. Porque el mundo no es solo un lugar, es una batalla constante entre el cambio y la permanencia. Y esa es la paradoja de Bombadil. Nos muestra que hay un mundo fuera del conflicto, un rincón del universo donde las canciones aún pueden sonar sin temor. Pero también nos recuerda que ese rincón está destinado a ser olvidado, que el tiempo no se detiene, que incluso lo eterno puede desvanecerse en la niebla del futuro. Tal vez Bombadil no es un dios, ni un espíritu, ni un guardián de la Tierra Media. Tal vez es simplemente una posibilidad. Un vistazo a lo que el mundo podría ser si las guerras no lo consumieran todo, si los anillos de poder nunca hubieran sido forjados, si la ambición no hubiera contaminado los corazones de los hombres y los elfos. Un respiro en medio de la tormenta. Un fragmento de algo más grande, más puro, más verdadero. Tal vez no importa quién o que sea Bombadil. Tal vez lo único que importa es que sigue cantando.